Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos hoy aquí desde este portal, desde esa plataforma de Education. Bienvenidos a todos ustedes. Un fuerte abrazo a toda la comunidad de Conciencia Infinita y a todas las personas que en este momento se sintonizan con la emisión de este programa. Hoy traemos algo muy especial aquí en nuestro canal de Education. Hoy vamos a estar hablando de algo maravilloso, una técnica que ha dado la vuelta al mundo, es muy reconocida, está avalada por muchísimas personas. Su creador, Gary Craig, asegura que es una de las técnicas más poderosas que existe en el planeta para ayudar a las personas a liberar de pronto algunos traumas emocionales, ayudar con problemas físicos, psíquicos y de muchas más disciplinas. De manera que hoy vamos a tener aquí el gusto, y tenemos el gusto, el honor de tener hoy aquí a dos invitadas, pero sensacionales. Hoy tenemos dos invitadas sensacionales, de manera que vamos a entrar en materia, pero antes de eso quisiera decirles, yo estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento de su vida han tenido algún tipo de dolencia, no solamente una dolencia física, es decir, que me duele aquí, me duele allá, de pronto algún tipo de dolor recurrente que tú no explicas por qué lo tienes, que has ido al médico muchas veces y no han podido dar, como se dice coloquialmente, no han logrado dar con el chiste. Pues bien, hoy vamos a hablar y precisamente nuestras invitadas de hoy, dos personas muy conocedoras de la técnica, nos van a hablar de cómo es posible lograr erradicar de nuestro cuerpo esas dolencias físicas, o tal vez de pronto el problema que tú has experimentado o alguien que tú conoces ha experimentado problemas, sensaciones de emociones que no han logrado sanar de su pasado, que los siguen atormentando y que por ende pues les traen muchísimos problemas en la actualidad. Pues bien, les estoy hablando de EFT, mejor conocido como tapping. ¿Okay? Es una técnica, como les digo, que lleva ya muchos años en su ejecución a nivel mundial. Pero entonces, para no ser yo quien haga la introducción de qué se trata esta técnica, quiero entonces ahora enfocarme en presentarles a quienes traemos hoy aquí en nuestro canal de Education. Pues bien, la primera persona que quiero que ustedes tengan aquí presente es, miren, una especialista en EFT Tapping, que son estas técnicas de liberación emocional. Es máster de PNL, o sea, programación neurolingüística. Aparte de eso, es facilitadora de muchas técnicas como transmutación del sistema fractal del ADN. Ha hecho muchísimos cursos, ha tomado cursos con el famoso doctor Joe Dispenza, ¿vale? El que nos habla de la epigenética. Es facilitadora de Qigong, Shaolin. Mejor dicho, es que aquí me podría extender todas unas largas horas hablando de todo la trayectoria que ha tenido. Y ella es una persona muy cercana a quien hemos querido invitar hoy aquí a nuestro canal. Entonces les estoy hablando de Amelia Gastelbondo. Entonces quiero que por favor le demos inicialmente la bienvenida a Amelia Gastelbondo, quien además de eso viene también con una fabulosa invitada. Es su coequipera. Es la persona con la que lleva a cabo esta maravillosa organización de EFT Tapping Colombia. Ella es fisioterapeuta, especialista en EFT, técnicas de liberación emocional. Además de eso, es especialista en terapias alternativas. Ella es Nancy Díaz y también la tenemos hoy aquí en nuestro canal de Education. Entonces, para nosotros de verdad es un gusto enorme poderlas tener hoy aquí en esta transmisión. Y ya, sin más preámbulos, quiero que por favor les demos la bienvenida hoy a Amelia Gastelbondo y a Nancy Díaz a nuestra transmisión. Bienvenidas. Hola Gilbert, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias a la plataforma de Education, también a la comunidad de Conciencia Infinita, básicamente por abrir este espacio e invitarnos a contarles de esta técnica absolutamente maravillosa. Y por supuesto, pues quiero presentar a Nancy. Nancy es una persona que, al igual que yo, venimos trabajando este tema cerca de 12 años. Somos pioneras en Colombia, pero me encantaría contarles que Nancy ha hecho una labor preciosa en el Casanare, llevando esta técnica a muchos colegios,
a maestros, a psicopedagogos y a niños de todas las edades con unos resultados absolutamente contundentes. Así que aquí estamos prestos a absolver cualquier duda que ustedes tengan en relación con esta técnica. Maravilloso. Bueno, pues bienvenida, Amelia, a este espacio de Education. Y bueno, y cuéntanos entonces, Nancy, ¿cómo podríamos arrancar, si quieres, Nancy, contándonos, que nos cuentes un poquito sobre tu vida, cómo ha sido tu vida como fisioterapeuta, cómo ha sido tu vida trabajando todo esto, todas estas técnicas alternativas como es el EFT. ¿Cómo te encontraste tú con el EFT y qué es EFT? Porque mucha gente en este momento se puede estar preguntando, bueno, pero ¿qué es EFT Tapping? ¿Nos puedes contar qué es? Bienvenida, Nancy. Hola Gilbert, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias de nuevo por tu invitación y gracias a la plataforma de Education y a la comunidad de Conciencia Infinita por este espacio tan maravilloso. Como decía Melita, somos pioneras, llevamos muchísimos años en Colombia trabajando con todo lo que tiene que ver con técnicas de liberación emocional. Me preguntabas que cómo era mi trayectoria como terapeuta, como fisioterapeuta y luego como especialista en EFT Tapping. Básicamente a mí siempre me inclinó el ir más allá del plano físico que conocemos. El estado emocional para mí siempre ha cobrado una importancia grandísima y eso lo pude vivir en carne propia en varios eventos de mi vida. Entonces, al conocer la terapia física y a su vez conocí la medicina alternativa, pues para mí fue amor a primera vista. Y básicamente que terminé de hacer como esa especie de matrimonio, enganchándome con técnicas de liberación emocional, sabiendo que podía trabajar una forma integral a cualquier persona en su plano físico, emocional y mental, y que podrían darse unos resultados increíbles. Maravilloso, maravilloso. Amelita, mira, es mucho lo que se conoce, porque si mucha gente de pronto hoy en día, utilizando términos muy coloquiales, ¿no? Googlea, si es que existe el verbo en español, porque no existe, pero si la gente se pone en la tarea de buscar en Google la palabra EFT, va a encontrar muchísima información. Es una información que está, digamos, a la mano. ¿Qué diferencia habría entre todo lo que vemos allá afuera de EFT Tapping, ¿cierto?, a la diferencia de lo que es EFT Tapping Colombia? Porque tengo entendido que ustedes son las únicas certificadas directamente o avaladas directamente por el fundador y creador de la técnica, el señor Gary Craig. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Gilbert, bueno, te cuento que nosotras tuvimos la oportunidad de formarnos con muchas instituciones bastante prestigiosas en el mundo, pero siempre quisimos llegar al origen. ¿Por qué? Porque estas instituciones de una u otra manera quisieron hacer más complejo este método terapéutico, y aunque los resultados son absolutamente contundentes, con un 20 o 30% de la aplicación de la técnica, el hecho de habernos acercado directamente al creador nos dio unas pautas súper claves. ¿Para qué? Para que esta técnica sea mucho más efectiva, que los resultados sean contundentes en tiempo récord y que sean sostenibles en el tiempo. Pero en últimas, ¿qué es EFT? EFT es un método terapéutico. Y por eso dice Gary que en el mundo se ha posicionado también, porque es un método que ha sido probado exitosamente. Inclusive universidades tan prestigiosas como Harvard, como Oxford, científicos de muchas disciplinas se han dado a la tarea de investigar por qué una técnica tan sencilla en su aplicación es tan contundente en sus resultados. Y lo interesante es que imagínate que esto es probado exitosamente en problemas emocionales. ¿Cuáles son los problemas emocionales, normalmente conocidos? Traumas, fobias, temores, duelos, inseguridades.
cuando se tienen enfermedades, es decir, desde el punto de vista físico, enfermedades comunes, enfermedades crónicas y sobre todo el manejo de dolores con ocasión a esas enfermedades. Y también cuando tú quieres mejorar tu rendimiento, bien sea académico, deportivo o laboral. Lo interesante es que esta técnica, sus resultados son tan contundentes desde la primera vez que tú la utilizas, que muchas veces se le resta importancia porque la gente cree que solamente tocar unos puntos y pare de contar. Y esto pues tiene un trasfondo bastante importante. Es correcto. Nancy, yo te hago la siguiente pregunta. Muchas personas pudieran decir, bueno, me queda claro el tema de EFT Tapping y por qué la importancia de ser personas avaladas o certificadas directamente por el fundador y creador de la misma, como muy bien nos lo explicó Amelia. Mucha gente habla del tema de, bueno, pero ¿será que realmente a mí sí me puede servir esta técnica? ¿Cómo podríamos informarle? Porque básicamente lo que estamos haciendo hoy aquí es una charla introductoria de la técnica para que la gente se entere de primera mano de parte de ustedes. ¿Cómo le puede servir esta técnica al común denominador de las personas allá afuera? Es decir, mencionaba yo en mi introducción de dolencias o problemas físicos, como también algún tipo de anomalías en términos emocionales. ¿Cómo puede ser tan efectiva una técnica que, como dijo Amelia, si bien es muy simple, pero es demasiado poderosa? ¿Cómo le puede ayudar realmente esto a la gente allá afuera? Ok, importantísimo, Gilbert. Y te lo voy a contestar de una forma un poquito explicando cómo funciona. Porque básicamente todo el mundo dice, bueno, pero ¿y esto cómo se come? A mí me encanta un personaje que es un médico, PhD, escritor, que se llama Dawson Shore, y lo explica de una forma que a mí me encanta, y es de cómo funciona, y es que cuando tú te haces tapping, pequeños, cuando tú estimulas con suaves golpecitos con los dedos, generas una carga piezoeléctrica que se transmite a través del tejido conectivo a lo largo de las vías de menor resistencia eléctrica. Cuando esta carga va asociada con el recuerdo consciente de un trauma, con la conciencia del lugar del cuerpo que alberga la memoria primaria de ese trauma, se activan los genes de inducción inmediata implícitos en la curación. Básicamente lo que hacemos con EFT Tapping es hacer una reprogramación del nivel subconsciente y el nivel inconsciente. ¿Ok? La idea es que neuroquímicamente nuestro cerebro empieza a segregar sustancias que nos dan tranquilidad, nos dan amor, nos dan paz. Cuando nosotros hacemos EFT Tapping, haz de cuenta que si tuviéramos un Don't Play, que se llama un acetato, lo que se utilizaba antes, y lo empezamos a rayar y a rayar y a rayar, de tal forma que ya no van a sentirse, a escucharse esa misma información porque ya se borró. Entonces lo hacemos con tapping. Esto tiene un sustento científico bastante amplio, está en las revistas médicas, inclusive muchos artículos científicos randomizados, de metaanálisis y demás, que en nuestra página de EFT Tapping Colombia los pueden encontrar también, donde nos explican de una forma fácil de qué se trata y cómo funciona. Pues básicamente esto funciona en todos los planos: físico, emocional y mental. Si tú me dejas meter la cucharada, se nota que, por supuesto, Nancy maneja muy bien esta parte técnica, pero yo quisiera responder la pregunta a quienes no tienen idea de medicina. ¿Listo? La medicina china parte del siguiente principio, que nosotros somos meridianos de energía, de cuenta ríos de energía, canales de energía. Okay. Cada vez que nosotros estamos expuestos a una situación de extremo estrés, es decir, estás en estado de indefensión frente a un ataque, nosotros generamos cortocircuitos en esos meridianos de energía. En el momento en que tú generas ese cortocircuito, eso es lo que dispara las emociones mal llamadas negativas. Por eso, cuando tú fuiste víctima de niño, que un perro te atacó, pues hoy después de 30 años, tú ves un perro, así sea un pincher, en la esquina y tú te pones muy nervioso porque
tú inmediatamente asocias el perro a la situación que viviste cuando tenías 5 o 6 años. Y esos cortos de energía, simplemente en el momento en que tú tocas estos puntos en particular, aceptando que sientes miedo, es decir, reconociendo la emoción que estás sintiendo y que a pesar de ello te aceptas y te apruebas completa y profundamente, este corto de energía pasa y de pronto una persona que tenía fobia a subirse en un avión, se sube en el avión despega y dice, yo debería estar muerto del miedo y no estoy sintiendo nada. O la persona que tiene fobia al agua se puede meter a una piscina y no siente miedo. O mejor aún, si la suegra le toca los botones y te pone de esta manera, pues tú te haces tapping y de pronto tú ves a tu suegra con otros ojos, no te tocan los botones y simplemente estás muy tranquilo. Interesante. Ahora, ustedes hacían mención del tema científico que me parece muy importante y sobre todo que a muchas personas les da mucha tranquilidad, ¿no? Porque es una de las preguntas muy recurrentes, ¿no? Pero bueno, ¿qué soporte científico hay detrás de la técnica? Y hay muchísimo. Para eso sencillamente basta, como dijo Nancy, hacer un poquito de investigación y comprobaremos cómo la ciencia hoy en día avala una técnica como el EFT. Ahora, haciendo mención de la parte científica como tal y del cerebro, como tú hablabas, ustedes con su experiencia, especialmente Amelia, que ha tenido como ese contacto con las enseñanzas directas del doctor Joe Dispenza, ¿cierto? Joe Dispenza habla muchas veces del efecto placebo. Y es más, una de sus meditaciones o de sus charlas más conocidas a nivel mundial se llama El placebo eres tú, ¿vale? Entonces, mucha gente se pregunta, ok, ¿qué tanto puede influir el efecto placebo para las personas que tal vez de pronto no conozcan, no han oído hablar del efecto placebo? Si yo me tomo una pastillita que tan solo contiene azúcar, pero a mí me dicen que es una aspirina y yo creo en la aspirina y creo que la aspirina me puede, o cualquier medicamento pues para el dolor de cabeza, me puede quitar el dolor de cabeza, me lo tomo y sencillamente se me quita el dolor de cabeza, pero lo único que ingerí fue una pastillita llena de azúcar, efecto placebo. Entonces, hago la pregunta muy puntual. ¿Cómo podríamos comparar, Amelia, el tema del efecto placebo con la efectividad de la técnica como tal? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Es comparable al placebo o sencillamente es una técnica que funciona porque funciona? Bueno, definitivamente esta técnica funciona. Y funciona porque, te voy a poner un ejemplo. Hay personas que no se han dado la tarea de investigar que efectivamente hay un trasfondo en el tocar estos puntos y en el pronunciar algunas frases, y nos hemos encontrado inclusive con muchos médicos, psicólogos y psiquiatras a quienes les hemos dictado clase, que al principio se cruzan de brazos como diciendo, a mí este tema no me convence, pero en el momento en que ellos se conectan con la emoción y empezamos a trabajar, sienten el alivio inmediato. Aquí suceden dos cosas, Gilbert. Uno es que si uno trata un tema a nivel general, ejemplo, tuve una infancia muy dolorosa de mucho maltrato, tú puedes hacer tapping y seguramente vas a sentirte un poco más tranquilo, que es lo que llamamos un pañito de agua tibia, pero el ideal es ir a la raíz del asunto. Y si tú vas a la raíz del asunto, tú solucionas el problema y después expones a la persona al estímulo que le generaba el miedo, la angustia y la rabia, y sencillamente ese estímulo ya la persona lo recibe de una manera distinta y su reacción es distinta. ¿Por qué? Porque cuando hacemos tapping, hacemos cambios cognitivos. ¿Eso en qué se traduce en español? Cambia mi perspectiva. Si yo de niña fui atacada por un perro y hago tapping, pues yo ya no me voy a hacer la mejor amiga de los perros, pero yo ya sé que cuando vea un perro no voy a entrar en pánico ni angustia, porque entiendo que una cosa era una niña de 4 años y otra cosa es un adulto de 40 y pico de años frente a un pincher. Entonces uno ya, la percepción cambia, y al cambiar la percepción, tu respuesta es diferente. Ok, vale, muchas gracias, Amelia. Nancy,
mucha gente se preguntará también, el día de hoy, se estará preguntando, bueno, pero si yo tomo estos talleres, si yo tomo el entrenamiento con Nancy y con Amelia, ¿qué efecto y qué duración puede llegar a tener? ¿Qué duración puede llegar a tener los efectos benéficos que trae la técnica? ¿Cuánto puede durar el efecto de esta mejora, de esta sanación, de estos momentos en donde yo digo, caray, ya no siento nada, ya se me fue el problema que tenía, ya no siento las mismas emociones adversas y negativas que siempre sentía cuando me enfrentaba a X o Y situación? ¿Cuánto tiempo puede durar el efecto de esta técnica, Nancy? Gilbert, antes de contarte eso, básicamente los resultados en una muy buena terapia con un muy buen profesional son sostenibles, duraderos con el tiempo, son contundentes además. Te quería contar que estos canales, devolviéndome un poco, qué pena, estos canales, estos meridianos de acupuntura que nos recorren nuestro cuerpo de cabo a rabo, son enganchados a nuestros órganos y a nuestras vísceras. Al estar enganchados a nuestros órganos y a nuestras vísceras, cada órgano representa un sentimiento, una emoción, y cada emoción, depende de la emoción, o lo enferma o lo fortalece. ¿Listo? Entonces, si yo tengo miedo, yo sé que voy a dañar mi riñón y yo toco, estimulo puntos de riñón. ¿Ok? Entonces son básicamente todos los órganos representados en estos puntos que estimulamos, y por eso es que trabajamos directamente sobre las emociones. ¿Ok? Entonces, cuando se hace una muy buena terapia, uno se engancha sobre todo con esa emoción, entonces uno ya sabe que si es miedo por X o Y, ya sabe que es el riñón, estimulamos de pronto un poco más puntos de riñón y nos vamos enganchando más con el tema, pero esos resultados son duraderos, sostenibles con el tiempo y contundentes. Básicamente que tú ya, la idea es desenganchar ese plano emocional del plano mental, ¿ok? Entonces, cuando tú ya recuerdas ese evento de un abuso cuando pequeño, entonces tú lo recuerdas, claro, porque no estamos borrando la memoria, pero no lo sientes con la rabia, ni la frustración, ni la impotencia que lo viviste en el momento en que te sucedió. Correcto. Amelia, tú mencionabas el hecho del tapping. Y quiero recordarle una vez más a nuestra audiencia que el tapping es, como lo he escuchado varias veces de Amelia, es el verbo tap, que es como darse golpecitos, ¿no? Pequeños golpecitos, y por eso es que se le conoce la técnica con ese nombre, del tapping. Pero ahora, tengo entendido que la técnica también va acompañada de una serie de afirmaciones o de palabras o de frases que están acompañadas o que cumplen una función muy importante, y es tal vez desbloquear aquellos recuerdos o aquellas emociones adversas que tenemos del pasado. Y quiero que nos expliques, por favor, por qué en la técnica a veces, pues, digamos, se manejan algún tipo de frases negativas, en el sentido de que estoy afirmando algo negativo de mi pasado. ¿Qué podemos hablar del poder que tienen las frases en el momento de estar haciendo estos circuitos del tapping o los pequeños golpecitos en el cuerpo? Gilbert, una excelente pregunta, y quiero hacer énfasis en lo siguiente. Desde que nosotros somos niños o éramos niños, invalidaron nuestras emociones. ¿A cuántos de nosotros, si llorábamos, después no nos castigaban y nos decían, ahora sí, te pego o te castigo para que tengas una razón válida para llorar? O si de pronto tú decías, tengo miedo porque hay un monstruo debajo de la cama, se burlaban de ti. Nosotros lamentablemente crecimos también invalidando nuestras emociones, y cuando hablamos de emociones, las emociones son información, solo que estas emociones mal llamadas negativas nos generan malestar. ¿Qué sucede? Que la clave del éxito en EFT Tapping es que tú te conectes con la emoción genuina. Oye, todos hemos sentido rabia, todos hemos sentido envidia, todos hemos sentido celos. Y son emociones propias del ser humano, pero no nos atrevemos a exponerlos abiertamente por temor a lo que digan los demás. Cuando tú haces tapping
y te conectas con la emoción genuina. Siento que odio a mi tía porque mi tía desde que yo era chiquita me maltrataba, me golpeaba, me sacudía, me decía bruta, no sirves para nada. Una persona que te exponga a eso, pues tiene pleno derecho a sentir odio porque fue objeto de maltrato durante muchos años. Pero ¿qué sucede? Que mientras tú estás repitiendo lo que realmente estás sintiendo, a nivel de nuestro cerebro hacemos sinapsis y de pronto empiezas a conectar con recuerdos que tenías por allá guardados y te das cuenta que tu tía, cuando te sacudía y te decía que seas fuerte, era una señora que con las herramientas que tenía te estaba diciendo, sé fuerte porque no quiero que sufras. Y es allí cuando tú te conectas con la emoción genuina y haces tapping, de pronto haces un cambio cognitivo o un cambio de percepción y entiendes que tu tía, con todo el amor y con las herramientas que tenía y desde su historia y desde su propia experiencia, estaba haciendo lo mejor que podía contigo. ¿Y por qué nos enfocamos en lo negativo? Porque necesitamos literalmente sacar esa energía que es basura, que no nos aporta. Pero en el momento en que tú limpias la casa y tu nivel de intensidad de miedo, de rabia baja, tú ya puedes empezar a hacer afirmaciones en positivo. Porque las afirmaciones en positivo te funcionan muy bien si tú tienes una creencia que la sostenga. Si no, tú te llenas de más frustración, porque ahorita hay muchas escuelas del positivismo y está bien pensar en positivo, pero si tú tienes emociones contrarias a tu afirmación, vas a terminar al cabo del tiempo más frustrado, con más miedo, diciendo hay algo en mí que no funciona porque ¿por qué sí le funciona al otro y a mí no? Entonces, para redondear la respuesta es que la causa de esta situación que me genera malestar es algo negativo, entonces lo abordo, lo enfrento y en el momento en que lo enfrento cambio mi percepción y a partir de allí puedo hacer todas las afirmaciones en positivo que quiero. Es correcto. Bueno, en tu experiencia, muchas gracias, Amelia, por esa aclaración. Nancy, en tu experiencia como terapeuta y especialista en EFT Tapping, ¿cuál ha sido uno de los casos que tú más recuerdas? Que ha sido de los más difíciles, de los más complejos, porque estoy seguro que ustedes con su vasta experiencia que tienen en ser maestras de esta técnica, han tenido que enfrentarse con unos casos supremamente complejos donde no han tenido que hacer una o dos o tres sesiones, sino tal vez muchas y quizás, ¿por qué no?, un par de semanas o meses para lograr erradicar esos bloqueos emocionales. ¿Cuál ha sido uno de los más, que ustedes recuerden que ha sido de los más complejos en su experiencia, por favor? Bueno, en primer lugar, no son muchas terapias. Al contrario, generalmente se resuelve prácticamente en una, dos, máximo tres, depende la cantidad de heridas que se tengan que sanar. Que más o menos dice Gary Gray que son unos 300 eventos hacia atrás que uno debe revisar. Pero como para resumirlo, es como lo que inició todo, como el detonante, y uno va realmente al detonante de todo lo que tiene el paciente o el cliente. En mis pacientes, como en muchas personas que he visto, las heridas son muy profundas, son dolores grandísimos, son maltratos, y que digamos que lo harto del tema es que la gente se termina acostumbrando a esa herida. Entonces dicen, no, pues es que es normal que yo me sienta así, porque es que es normal que me maltraten, porque es que es normal que me digan, es normal que me peguen, ¿ok? Entonces terminamos resonándole al universo de esa forma que atraemos más ese tipo de situaciones hasta que por fin digamos, alto, voy a hacerme cargo de mis heridas, voy a trabajarlas y voy a empezar a borrar esa información porque básicamente lo que he atraído es ese dolor y ese maltrato. Casos graves, muchísimos. Maltratos absurdos, tanto como que tú terminas diciendo, oye, qué vaina, que pase esto, que nosotros los seres humanos nos hagamos tanto daño, nos maltratemos tanto,
pero pues en otra posición, gracias a Dios, tengo esta herramienta para poder servir de esta manera a este ser humano que lo necesita. Pero es absolutamente conmovedor cada caso, absolutamente. Hoy en especial tuve un caso que wow, uno dice, Dios santo, estamos bien. Va. ¿Y por qué llega uno a este tema? Porque básicamente uno o termina conociendo o termina resolviendo muchas cosas durante su vida, ¿ok? Y se termina dando cuenta que realmente esto funciona en un abrir y cerrar de ojos. Ok, ¿cómo es la vida, un día en la vida de Amelia, un día en la vida de Amelia, un día en la vida de Nancy, como terapeutas de esta maravillosa técnica? Es decir, lo pregunto porque con todo lo que les he escuchado hablar, debe haber unos casos de personas que llegan a sus consultorios, a sus terapias, con unos problemas bastante complejos, como habrá otros que son muy livianos, pero a lo largo del día, después de estar atendiendo a muchos pacientes, ¿cómo se logran ustedes aplicar la técnica, su propio tapping, después de haber pasado por un sinnúmero de experiencias a lo largo del día? Mira, me gustaría primero ahondar un poquito en la respuesta que dio Nancy, y es importante que nosotros no invalidemos el miedo que puede estar sintiendo una ama de casa y el miedo que puede estar sintiendo un veterano de guerra por estrés postraumático. ¿Y por qué lo pongo en estos términos? Porque muchas veces llegan personas a nuestra consulta. Había una persona en particular que tenía fobia a los aviones. Sus hijos se burlaban de la fobia porque pues no podían ir a vacaciones más lejos, o sea, lo que los llevara en carro, pero pretender viajar de tú fuera del país, pues eso era inviable porque la persona realmente entraba en angustia. Y su frustración era que su pareja y sus hijos se burlaban como queriéndole hacer ver que eran ganas de molestar, de dañar el paseo. El asunto es que la persona sí siente miedo, siente angustia, y es tan válida la angustia que está sintiendo ella como una persona que sufre de estrés postraumático. Y por eso es que esta técnica es tan valiosa, porque como les mencionábamos al inicio, estos cortocircuitos que se presentan en nuestro sistema de meridianos, se presenta el mismo cortocircuito en el ama de casa o en la persona que tuvo un accidente o en el que tiene estrés postraumático. Nosotros al trabajar tapping lo que hacemos es que la energía fluya, y en algunos casos lleva un poquito más de tiempo, pero en últimas la técnica y lo que se aplica es exactamente lo mismo. Nosotros hemos tenido casos, uno en particular de fibromialgia, que en 4 horas, eso fue hace 8 años, la persona no volvió a sentir dolores por fibromialgia. Hay unos casos en que lleva un poco más de sesiones, pero nuestro objetivo al enseñar esta técnica es que cualquier persona pueda utilizarla en sí mismo sin generar dependencia de un terapeuta. Ahora, si son temas muy gruesos, como decimos coloquialmente, chicharrones, el ideal es que tenga el acompañamiento de expertos. ¿Para qué? Para ir a la raíz del asunto, pero esto no le va a llevar, o sea, esto no lleva años como muchas veces le lleva una terapia convencional. Y ya ahora sí, con la pregunta que me hiciste, yo le doy gracias todos los días haber conocido esta técnica, porque cada vez que me conecto con otro ser humano y abordamos cualquier situación, la sanación es para las dos partes. Eso hace que uno se sensibilice mucho frente al otro, entender que todos con las herramientas que tenemos respondemos de la forma que podemos, y ya te quita de un lugar de juicio, porque todos indistintamente hemos pasado estas circunstancias difíciles, y la ventaja es que esta herramienta nos acerca al perdón genuino, porque tú evidentemente abrazas el perdón con esta técnica. Cuando tú entiendes por qué la persona actuó de esa manera, tú logras ponerte en sus zapatos y quitas la carga emocional. Y en el peor de los casos, si ese victimario, pues tú no lo puedes perdonar,
tú te perdonas a ti mismo por el daño que te has hecho por cuenta de ese personaje. Entonces, esto realmente a nosotros nos ha acercado al perdón genuino, al entender que todos los días hay estímulos que nos invitan a estar asustados, a ponernos irascibles, pero no nos quedamos rumiando, sino, ok, y empieza uno, se hace tapping 15 minutos y está uno como nuevo y afronta las situaciones con mucha coherencia y con inteligencia, porque cuando uno está en estado de emergencia, uno no piensa. Es correcto. Ahora, leyendo un poco la misión que tienen ustedes como organización, como empresa, como líderes en esta técnica aquí en Colombia, vemos cómo hay un factor súper importante que quiero tocar ahora a continuación, y es el hecho de poder ayudarle a muchos adultos responsables con esta técnica, ¿cierto? Ya que los adultos tienen una gran misión, especialmente si son padres, y es en poder lograr llevar una educación un poco diferente o tal vez radicalmente diferente a sus hijos, para no cometer los mismos errores que tal vez por falta de conocimiento muchos de nuestros padres cometieron con nosotros, que era lo que tú mencionabas, ¿no, Amelia? Que el regaño, que la gente acostumbrada a que le daban era con el cable de la plancha, bueno, en fin, tantas cosas que muchos de nosotros en nuestras generaciones les tocó pasar y sufrir. Entonces, ¿qué tan importante es eso? ¿Cómo podemos llegarle, por ejemplo, a un niño entre los, no sé, 4, 5, 7 años, poder impactar la vida positivamente de un niño de estos para que crezca en un ambiente mucho mejor? Y a eso le aplicamos un poquito de epigenética, ¿no? Ya que el entorno familiar va a cumplir a la larga en su vida un factor impresionante en el desarrollo de su vida como tal. ¿Quién contesta? ¿Nancy o yo? Cualquiera de las dos expertas puede hacernos el favor de contestar. Pues sí, bueno, dale, Nancy, yo complemento. Bueno, absolutamente el trabajo, sobre todo con los niños, debe iniciarlo los padres, porque va a ser un estímulo constante a ellos. Entonces, si por decir algo vamos a hacerle terapia a los pequeñitos, que obviamente se hacen y ellos lo hacen de una forma tan bonita y tan fluida, porque no tienen toda la cantidad de cucarachas que tenemos nosotros en la mente, lo van a asimilar y lo van a tomar muy bien. Pero si están siendo agredidos en la casa, si están siendo maltratados en la casa, pues como que vuelven otra vez a resonar en lo que siempre están resonando dentro de su hogar, y como que ese trabajo se pierde. Entonces, básicamente el adulto responsable de ese niño sí tiene que hacerse cargo y tiene que ayudar a trabajarse, primero él, sanar sus heridas, porque esto tiene una trayectoria grande. O sea, si a mí me maltrataron, entonces es porque me tengo que maltratar, o mis padres estuvieron maltratados, entonces es un círculo vicioso que nunca acaba, hasta que alguien consciente llega y dice, bueno, haremos esto, hagámonos absolutamente responsables y revisemos qué podemos hacer con este dolor para no seguirlo repitiendo con nuestros hijos. Como bien lo dice Nancy, los problemas de los niños no son de los niños, son de los adultos. Y los niños aprenden básicamente viendo el ejemplo. Entonces, si yo como adulto sé gestionar mis emociones, ya le estoy enseñando al niño a hacerlo, y por resonancia, el niño sabe que si la persona está estresada, angustiada, el niño lo siente aunque el adulto lo oculte. Y otro tema que me parece súper clave, Gilbert, es que nosotros, y hablo de esta generación hacia atrás, nosotros crecimos con unos padres muchas veces autoritarios que creían que a través de la crítica iban a hacer de nosotros mejores humanos o nos daban herramientas para no sufrir en la vida. Y resulta que eso nos causó muchísimas heridas. Cuando tú hacías algo malo o perdías el año, por los resultados te calificaban. Entonces eres mediocre, no sirves para nada, no eres digno hijo mío, o eres bruto, y en otros casos pues las palizas. Hoy lamentablemente nosotros como adultos no hemos querido repetir el patrón, pero nos fuimos al otro extremo. Entonces son niños
que hacen lo que literalmente les viene en gana, manejan a los adultos con este dedito, porque el adulto no quiere sentir rechazo por parte de su hijo. Entonces, todos los extremos son dañinos. Aquí el asunto aplica es que si tu niño cometió una falta, tú con todo el amor lo llamas y le dices, te tienes que hacer responsable por lo que hiciste, pero eres un niño inteligente, yo te amo independientemente de los resultados. ¿Y eso qué genera? Adultos sanos, porque hoy la gran mayoría de los adultos en sus metas, en todos sus proyectos, en el momento en que se equivocan, ¿qué pasa? Se autoflagelan porque están calificándose por los resultados. Un niño de estos crece y si se equivocó dice, ok, si no funciona mi plan A, tengo plan B y C, pero no se está haciendo el harakiri diciendo, bien me lo decía mi mamá que yo era bruta, o que no era bueno para nada, o que no era inteligente, o que no era capaz. Así es. Viendo en estos días un video con referencia a un tratamiento que hizo de EFT Tapping, y ya con esto vamos redondeando la entrevista del día de hoy, es el tema de los veteranos de guerra que tuvieron que pasar por cosas muy difíciles. Entonces, puntualmente quisiera preguntarles, ¿alcanza el EFT Tapping, digamos, alcanzaría a sanar de raíz problemas emocionales muy fuertes, psicológicos, como una depresión, como una sensación de inestabilidad emocional permanente? ¿Es capaz una técnica de estas llegar hasta el meollo del asunto y poder sanar este conflicto? Absolutamente, Gilbert. De hecho, en la revista médica de PubMed, que es una revista científica, hay un estudio específico del trastorno postraumático en veteranos de guerra con todos sus ¿cómo se dice? ¿Aspectos? Con todos sus aspectos y todos sus alcances de lo que pudo funcionar dentro de ese grupo de personas. Los resultados. ¿Ok? Entonces, claro, ya está demostrado además. Entonces, problemas, inclusive, perdóname, Amelita, inclusive problemas tanto de raíz como problemas que vienen en el engrama celular. ¿Ok? ¿A qué me refiero yo? A esa parte hereditaria que ya en la epigenética sabemos que la mayoría no se hereda de enfermedades, pero sí a esa memoria celular emocional sí se hereda. Y esa se trabaja también con Tapping. Okay. Hasta allá vamos. Hacer la aclaración, y es que precisamente nosotros somos pioneros dictándole clases a médicos, psicólogos, psiquiatras y muchos profesionales de la salud. Esto no reemplaza un tratamiento médico, pero definitivamente los médicos en su praxis, cuando utilizan EFT Tapping como coadyuvante, los resultados son contundentes. Es decir, aquí no pretendemos sustituir un tratamiento médico prescrito, pero quien hace tapping definitivamente los avances son años luz respecto a otro tipo de terapias. Así que esta EFT Tapping lo utilizan terapeutas alternativos con otras disciplinas, donde se cierra con broche de oro con EFT Tapping. Médicos, psicólogos y psiquiatras como coadyuvante obtienen resultados contundentes, y tú puedes escoger desde el inicio una situación traumática y llevarla hasta el final con un final exitoso, valga la redundancia, si se aplican los lineamientos dados directamente por el creador. Es correcto. Dime. Y metiéndome un poquito, y en la pregunta que tú me hiciste en algún momento inicial, un ejemplo claro, una paciente mía con un dolor crónico de toda la vida, o sea, no se podía coger sino con pinzas, ¿ok? Igual le hice acupuntura, le dije, vamos a hacer un trato, llegamos al acuerdo, te vas a hacer el taller de sana tus heridas del pasado, porque si no lo haces vamos a demorarnos un montón en terapia, y esa no es la idea. Entonces haces el taller, después de que hagas el taller, después de estar un dolor en 10, y realizado el taller, le bajó a 2 el dolor, y solamente tuvimos que hacer 2 terapias, ¿ok?
Entonces estamos hablando además de unas enfermedades crónicas y un ejemplo, no, una muletilla, no se dice esto, como un recorderis para todo el mundo, es cuando a ustedes les duela mucho la carne, como dicen por ahí, cuando les duela esa parte que no saben ni qué les duele, que es un dolor además profundo, eso es emocional. O sea, eso ya se instauró y es una parte emocional. Cuando tú te trabajas esa parte emocional, la parte física funciona rapidísimo. Perfecto. Bueno, ya para ir redondeando esta entrevista de hoy, que ha sido una charla introductoria sobre la técnica para todos nuestros amigos aquí en Education, Conciencia Infinita, queremos darles información súper importante. Es decir, Nancy y Amelia van a estar impartiendo unos talleres. Entonces, por favor, contémosle a la gente cuándo son estos talleres, cómo se pueden. Maravillosos que imparten Amelia y Nancy, pues este es el momento para que nos cuenten ustedes un poco más sobre eso, por favor. Bueno, los talleres que se están realizando en este momento es Sana tus heridas del pasado y deja de autosabotearte, que ha tomado una gran importancia en este momento porque trabaja muchos temas puntuales. Entonces acá trabajamos temas de perfeccionismo, metas malogradas, invisibilidad, inclusive relación de pareja. Hay talleres puntuales para nuestra relación de pareja, dado que mi relación conmigo mismo determina mi relación con los demás. Entonces es como la premisa fundamental de este. Talleres para docentes, manejo de emociones en colegios, que no solamente es para docentes, sino también para psicólogos, psicopedagogos y padres de familia. Tenemos nuestros cursos de formación que ya están caminando. Tenemos una nueva fecha para ingresar, que es el 6 de octubre. Vamos a hacerlo 2 días, martes y jueves en la noche, para que sea como un tiempo más o menos cómodo para todo el mundo. A nosotros nos interesa muchísimo que la gente entienda muy bien la técnica y la practique bien. O sea, se les está dando un material y una información muy bien sustentada, muy completa, muy enriquecedora. Los estamos complementando con una cantidad de técnicas asociadas, más bien tareas asociadas y terapias asociadas para hacer meditación a la par y para trabajar sin ustedes mismos. Pero sí es importante que aprendan cualquiera, no importa, que hagan, aunque sea el taller de Sana tus heridas, para que se den cuenta la forma como les cambia la vida. Y no importa la edad que tengan. Yo he tenido pacientes, vuelvo a mis pacientes porque tengo pacienticos, a estas personas que ingresan con todos sus dolores y sus traumas grandes desde la infancia, y estamos hablando ya de personas después de los 60 años, ¿ok? Y después de los 60 años dicen, miércoles, sí, me cambió, gracias, ya veo la vida diferente, mira, que me sirvió para tal cosa, ya me llevo mejor con mis hijos, con mi esposa, en fin, lo que sea. Pero absolutamente, si no nos hacemos responsables nosotros, no se va a hacer responsable nadie, porque nuestra salud mental depende de nosotros. Perfecto. Muy bien, ¿alguna de pronto alguna cosa que se te haya escapado, Amelita, que quieras contarnos ya para ir cerrando esta charla de hoy? No, pues darte las gracias por este espacio, y como bien lo anotaba Nancy, es supremamente importante que se aprenda muy bien la técnica, porque de ello depende el éxito de la misma. Y pues una cuña es que un granito de arena que todas las personas van a aportar en el momento en que se inscriban a nuestros talleres es que van a permitir que instituciones educativas, llámese maestros, docentes y niños que están en comunidades muy vulnerables, puedan acceder a estos talleres absolutamente gratis. Así que cada persona va a aportar su granito de arena para que esto sea posible. Ya tenemos en fila varias instituciones, así que en manos de todos está tomar la responsabilidad sobre nuestras emociones, empoderarnos,
darnos el amor, el cuidado y la contención que no recibimos de niños, dárnoslo a nosotros y dejar de culpar, criticar y juzgar, porque eso nos quita la paz. Así es. Bueno, muy bien, ustedes ya lo escucharon de parte de estas dos bellas expertas en EFT, tapping, aquí en Colombia. Entonces aquí les dejamos los enlaces donde las pueden seguir en sus redes sociales. Les dejamos también toda la información aquí abajo para que los que estén interesados en tomar los cursos y talleres que se van a ofrecer en las próximas semanas y meses, pues ahí están abiertas las inscripciones para que todos ustedes gocen del beneficio de lo que es staffing. Yo, en lo personal, les quiero agradecer a cada una de ustedes, a Nancy por su presencia, a Amelia también por su presencia aquí, por el canal de esta plataforma de Education, a nuestra comunidad de Conciencia Infinita, gracias por estar aquí sintonizados. Quiero invitarlos, no se pierdan esta oportunidad. Miren, yo les digo, de esto no hablé durante el programa porque no quería ostentar, decir que yo soy practicante también de la técnica, la aprendí a hacer hace muchos años. Si bien no soy experto en la materia como lo son realmente Nancy y lo es Amelia, les puedo garantizar y les puedo decir que el EFT en mi vida ha sido una bendición completa. ¿Por qué? Porque lo he podido practicar en muchísimas ocasiones. Lo he podido practicar cuando he tenido mis pequeños achaques que no dejan de venir ya en nuestra vida en algunos momentos. Y miren, les puedo contar que ha sido una bendición y siempre, 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 siempre me ha funcionado. De manera que, amigos, muchas gracias por su sintonía. Para nosotros es muy grato haberlos tenido hoy acá. No se les olvide dejar sus comentarios, no se les olvide suscribirse al canal, activar esa campanita para que estén ustedes allí pendientes, porque ya próximamente vamos a estar dando mucha más información sobre lo que es estos talleres que van a impartir EFT Tapping Colombia. Entonces, los dejamos con esa información. Muchas gracias de nuevo, bendiciones una vez más para ustedes, Amelia, Nancy, a todos ustedes gracias, un fuerte abrazo de luz y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.